not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the times you held me in your arms. Oh. ¿Estás listo? Acompáñanos. Vámonos de aventura. Aunque el pronóstico del tiempo lucía excelente esta mañana de viernes, de cualquier manera decidimos salir desde las 5:30 de la mañana. Es por eso que usted nota la oscuridad al momento de abordar el barco Piesquita de la empresa El Mar Diving Center en San Carlos. Y es que todo este grupo estaría junto con nosotros en esta aventura que sería el buceo en el barco El Poseidón, un barco que se hundió en el año 2001 y que en Outdoor Sonora visitamos por segunda ocasión. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Outdoor Sonora. Nos encontramos en la Marina de San Carlos. Estamos a punto de salir a realizar un buceo en el barco Piesquita. El día de hoy les tenemos un programa muy especial. Vamos a acompañar a una de las familias que estuvo cuando el barco Poseidón se hundió en el año 2001. Y la actividad principal va a ser el buceo, pero tiene el ingrediente de que vamos a bucear precisamente ese barco y de que vamos a platicar con ellos sobre lo que aconteció en ese año tras la llegada del huracán Juliet a las costas del estado de Sonora. Así que no se pierda este programa. Les vamos a presentar uno de los arrecifes artificiales, y no es que el más importante que tenemos en las costas del estado de Sonora, y además vamos a platicar de un poco de historia de todo lo que ocurrió, y algo tendremos que aprender en este programa junto a nuestros amigos. Así que los invitamos para que se queden con nosotros la próxima media hora. Ya arrancamos Outdoor Sonora. Y así es como abandonábamos la Marina de San Carlos, y sabíamos que el viaje, con todo y las buenas condiciones del tiempo, nos tomaría alrededor de 5 horas. Y es que los cálculos de distancia del hundimiento del Poseidón a la Marina de San Carlos son de cerca de 90 millas. Es por esto que nos preparamos a conciencia, veníamos con todo lo necesario y la gente muy contenta de vivir esta experiencia. Algunos de los que venían en esta ocasión sobre el Piesquita ya habían buceado en otras ocasiones este barco del Poseidón. En nuestro caso lo hicimos en el año 2012, es decir, 2 años después de que fue encontrado por allá en octubre del 2010. Hay que recordar que el huracán Juliet cobró el Poseidón en Mistres con su oleaje y también con sus vientos allá un 30 de septiembre del año 2001. El Poseidón en aquella ocasión salió de la Marina de San Carlos y se llevó en un live aboard, es decir, para mantenerse dentro del barco, a los tripulantes, que eran 10, además de toda la gente que estaba desempeñando diferentes labores en el barco. En total 16 personas que fueron a bucear rumbo a San Pedro Mártir, San Esteban, y que venían de regreso ya a San Carlos cuando fueron alcanzados por los vientos de Juliet. Una serie de cuestiones todavía que quedan muchas en duda del por qué se puso en riesgo este barco, y es algo de lo que vamos a platicar durante este programa con la gente que estuvo allí precisamente sobre el Poseidón y después tuvo que sobrevivir a un naufragio de 22 horas en el mar con olas hasta de 5 metros que estuvieron por ahí tratando de cobrar sus vidas, pero que afortunadamente
todo mundo salió con bien y es por esto que ahora tenemos la posibilidad de venir a buscar este barco en una situación pues muy diferente porque no se presentó ninguna tragedia. Vamos a bucear, recuerden amigos, un barco que mide más de 100 pies y que a pesar de que estos 15 años ya le han pasado la factura desprendiéndole algunas partes, de cualquier manera es un barco que está casi intacto y que presenta un extraordinario lugar para el buceo. Seguimos con ustedes en Outdoor Sonora y la verdad es que la mañana estuvo sensacional. El realizar un paseo por la costa aquí en el estado de Sonora, por los litorales de Guaymas y Hermosillo, es de por sí ya algo muy recomendable. Observamos las ensenadas, observamos las playas, muchos lugares que a toda la gente que gusta de practicar actividades como el buceo empieza a conocer y bueno, de ahí surgen las pláticas, las recomendaciones y tantas cosas. Pero llegamos al lugar en donde vamos a realizar el buceo el día de hoy de este barco, el Poseidón, que como les platicábamos al inicio del programa, se hundió en el año 2001. Se convirtió en un arrecife artificial y el día de hoy les vamos a traer estas imágenes de lo que se ha estado convirtiendo año con año con la cantidad de vida que se ha acumulado en este lugar. Así que ya sin más preámbulo vamos a realizar el buceo y los invitamos para que disfruten de estas imágenes en el barco El Poseidón. Preparábamos nuestras cámaras, todo mundo alistando su equipo para estar listo en esta primera inmersión en el Poseidón de este año 2016. Y de toda la gente que estábamos ahí y de hecho de los sobrevivientes de esta pues embarcación que se hundió del Poseidón, únicamente la señora Teresa de Baidón es la única que decidió quedarse arriba y bueno, ella nos platicaba que todavía tiene por ahí sentimientos muy encontrados y no se atreve ni siquiera a platicar de lo que fue esta ahora llamada aventura por la gente que viajaba en el barco, mientras que los demás van de alguna forma a reencontrarse con esos recuerdos de 2001 al momento de bucear los restos del barco Poseidón, que se ha convertido ya en un extraordinario arrecife artificial que les vamos a mostrar más adelante cuando regresemos aquí en Outdoor Sonora. Siga con nosotros, estamos buceando el barco hundido, el Poseidón. ¿Está amarrado o no? Sí, está amarrado el barco. Es como la primera vez. Cuando salimos para realizar la primera inmersión, no nos imaginábamos lo que íbamos a encontrar en este barco porque después de las imágenes de aquel 2012, cuando tuvimos la posibilidad de bajar por primera vez con las cámaras de Outdoor Sonora, encontramos muchísima vida marina, muchas anguilas y muchos peces, pero de tamaños pequeños. Y en esta ocasión, cuando llegamos al Poseidón, nos dimos cuenta que algo había cambiado y era precisamente que la fauna se había desarrollado de una manera muy especial. Estos pargos que ustedes aprecian en las imágenes son gigantescos, pargos grandísimos, también unas cabrillas muy grandes es lo que veíamos, pez ángel rey de Cortés, los llamados roncachos y bueno, una vida vasta la que se puede apreciar allí, pero lo más importante es ir identificando paso a paso todos los sitios que componían este barco cuando estaba funcional, cuando llegó a ser de hecho el barco de turismo más grande para prestar servicios en San Carlos. Les decíamos, más de 126 toneladas que se fueron al fondo del mar de Cortés luego del huracán Juliet, y aquí veíamos algunos de los compartimientos, las escotillas que estaban sobre la cubierta y estos sitios por donde caminaba la gente comúnmente para llegar a observar el panorama desde las alturas y por supuesto las cabinas de mando, el lugar donde estaba el timón y donde el capitán y la gente alrededor de él tomaba las decisiones y desde donde quizá en las profundidades de estos lugares pudieron haber quedado algunas vidas de no ser que se tomaron las decisiones adecuadas en ese momento cuando el barco ya se estaba yendo a pique, y es por esto que decidieron salir y enfrentar mejor el viento y el oleaje ya fuera de este barco que quedó clavado en este banco de arena
y empieza exactamente un buceo a los 55 pies y en donde podemos bajar hasta los 68 pies luego de hacer un recorrido así desde la proa hasta la popa del barco el Poseidón. Y estamos con Felisa, la parte del buceo a final de cuentas y mucho de lo que nos comentaba la gente que venía en el barco en aquella ocasión es que quería disfrutar de su pasión y que afortunadamente lo siguen haciendo porque todo el mundo pues, lo puede contar, que es algo muy importante. Y a ti como prestadora de servicios de buceo, Felisa, ¿tú cómo ves este mensaje? ¿Cómo interpretas esto que pasó a 15 años? Pues a tantos años no hay que buscar culpables, pero para toda la gente que se dedica a esto, hay que checar siempre el clima, hay que tomar decisiones, hay que pensar siempre en la gente primero, siempre pensar en la seguridad de la gente y lo demás sale sobrando, como dice mi jefe, se puede recuperar un barco, pero lo que nunca se puede recuperar son vidas. Entonces fue una lección, yo creo que a todos nos ha servido. ¿Tocó también la experiencia de buscar a la gente, de estar en el rescate de los náufragos? Me tocó, sí, ese día fue un domingo a las 5 de la mañana. Me pidieron que fuera a ayudar a buscar a los náufragos. Me acuerdo, eran las 5 de la mañana cuando salimos en otra embarcación. Eran 4 embarcaciones creo que venían en ese tiempo a buscar a los náufragos. Llegamos hasta Bahía de Quino y de regreso veníamos pegados a la costa cuando nos avisaron de un helicóptero que estaban ya cerca de donde nosotros estábamos, más o menos a la altura de Tastiota. La primera persona con la que nos topamos fue al instructor de ese barco, desmayado, pero en el momento que lo vimos yo pensé que estaba muerto, la verdad, porque no reaccionaba. A él, al motorista del barco y las 2 personas que subimos a la embarcación en la que yo iba y ya estaba cerca lo que era el barco de la Armada y ellos subieron al resto y el resto del grupo ya estaba ya en una granja de camarón. Un arrecife artificial extraordinario para el buceo. Mira, la verdad, vale la pena. Tú ya lo viviste y ya todos ahorita tenemos fotos y videos de que hay pruebas. Lo comentaba hace rato con uno de los pasajeros ahorita que vienen en el barco, que este es el primer buceo, yo creo que en muchos años, no puedes ir a San Carlos porque ya el área donde está el barco ya está fuera de lo que es San Carlos, pero donde veo más vida marina en esta área del Mar de Cortés es, aparte de la cantidad de peces, el tamaño. De National Geographic, la verdad. Ahí nos tocó verlo, ya lo saben, si vienen a San Carlos, pues hay que bucear en el Mar Diving Center. Ah, claro, vénganse, somos los más seguros y los más divertidos. Ahí está la invitación, Y si quieren aprender a bucear también, en el Mar Diving Center aquí en San Carlos. Gracias, Felisa. Ok, gracias, Dani. Aquí tenemos algunas de las imágenes de lo que fue el huracán Juliet, cómo se venía desplazando y cómo fue cubriendo Baja California, cómo llegó a Sonora y hay que recordar, fue un impacto terrible, quedaron miles de casas damnificadas. Los municipios en Sonora más afectados en aquella ocasión fueron Echojoa, Ciudad Obregón y también Huatabampo, que recibieron estos vientos fuertísimos de arriba de los 150 kilómetros por hora que destrozaron casas y acabaron con carreteras. En esta segunda ocasión para nosotros en el año 2016, hay que recordar el barco se hundió en el año 2001, en un día como hoy, y en aquella ocasión cuando nosotros estuvimos por primera vez en el año 2012, platicamos con don Rogelio Baidón que le tocó vivir esa experiencia del hundimiento del barco Poseidón, y la pregunta obligada es, otra vez, las sensaciones, ¿qué es lo que le pasa por la mente cuando se vuelve a reencontrar con este barco, Rogelio? Realmente ciertos sentimientos de
de ver los espacios o lugares donde estuviste antes de abandonar el barco. Unas emociones encontradas, algo que sientes que como las imágenes se te vienen a tu mente en relación a cómo fuimos desembarcando, cómo nos fuimos preparando, se puede decir, para abandonar el barco. Y cada quien hizo lo que se le ocurrió, lo que de alguna manera se le vino a la mente, y el estar al final del barco esperando para desembarcar y ver esa parte que todavía está intacta en el barco, que no ha sido destruida. Están las bancas donde estuvimos sentados, están los portatanques de aire también. Este barco no tiene un significado de tragedia a final de cuentas, y de alguna manera es como que más amable con todo y lo que pasó, venir a darse la vuelta. Así es. Bueno, yo creo que esta para mí es mi cuarta ocasión que buceo el barco. El primer buceo, recuerdo yo que obviamente por la misma adrenalina o sensación o el primer momento, hubo una situación de que comencé a respirar muy fuerte y el aire me duró muy poco. Le preguntaba a su esposa, ¿no?, que si quería hablar de lo que había pasado. Me dice que no, que le provoca mucho sentimiento, y así fuera de cámara me platicó un poquito de la experiencia, ¿no? Y hay que recordar también que afortunadamente todo el mundo salió con vida de esa mala experiencia que vivieron en el naufragio del Poseidón. Hay un lugar que Rogelio Baidón siempre recorre cuando viene al Poseidón, y es la zona del desembarco de los buzos, el último sitio, dice él, en donde buscaban lanzarse para enfrentar al mar, donde se colocaban los tanques de buceo y donde primeramente todo era diversión y después se convirtió en el lugar más sombrío de este barco que se hundió en el Mar de Cortés. El haber vivido esta aventura, como tú le llamas, como persona, ¿qué sientes que te haya dejado algo, que te haya marcado de alguna manera? Sí, claro que sí. Yo creo que a todos nos debe de haber marcado en muchas cosas. ¿En cuál de los dos grupos te tocó estar a ti, de los que sepan? A mí me tocó en el grupo grande de 12. Yo fui el tercero en aventarme. El primero fue José Luis, después Rubí y después yo. Definitivamente en el momento con la tormenta, pues no se veía nada, no veíamos la costa, no sabíamos en dónde estábamos, nos agarró en la noche mientras dormíamos, y en la mañana pues con el huracán y el clima no se veía la costa. Salimos totalmente confiados en los organizadores, aunque nosotros preguntamos cuál era la situación, si el huracán había pasado, cómo estaba, y nos dijeron que ya había pasado. Guillermo, pues muchas gracias por compartir tus recuerdos con nosotros y por vivir esta experiencia de bucear aquí en el Poseidón. Al contrario, Daniel, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir. Yo creo que cada quien vivimos una historia diferente, porque platicando con los mismos compañeros, todos la vivimos muy diferente. Fue una experiencia que afortunadamente, como comentas, todos salimos con bien, y bueno, por eso la contamos con tanto gusto. Creo que fue una situación complicada porque fueron muchos errores los que se cometieron por parte del capitán. Yo creo que fue el culpable de que esto realmente sucediera. ¿Qué recuerdos te trajo el estar ahí otra vez dentro del Poseidón? Muy padre, yo creo que viví, yo ya es la tercera vez que vengo a bucearlo, y cada vez encuentras cosas diferentes, encuentras cosas nuevas. Hay mucha fauna ya ahorita que en las ocasiones anteriores no la habíamos visto. ¿Dónde habían buceado ese día? Habíamos estado muy cerquititas de la isla de San Pedro Mártir, habíamos estado buceando, y según eso el plan era muy temprano en la mañana salir ya hacia hacer un buceo intermedio y ya regresar a San Carlos para el Juliet, que ya se había salido hacia el Pacífico y luego brincó la península y nos agarró, y pues ni modo, ¿no? A la hora que yo oí el primer golpe, prendieron el barco, y luego entonces yo me desperté ya desde eso, fue como a las 2 de la mañana, y de ahí en adelante ya fue el estar batallando, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? Bueno, antes de despedirnos queríamos mostrarles al polizón que agarró raite aquí en el barco, un bobo, bien, nada más ahí se acomodó,
Y bueno, el día de hoy otra vez yo creo que el mensaje más importante y que nos dijeron todas las personas que venían en el barco del Poseidón en aquella ocasión, ese 30-31 de septiembre del año 2001, cuando el huracán Juliet lo sorprendió y hundió esta embarcación del Poseidón, es eso, el respeto al mar, el estar siempre pendiente de lo que dicen los medidores tan importantes que hay ahora y tan acertados del estado del tiempo, que nos pueden advertir de cualquier situación. Esperemos les haya gustado este programa, revivir, aprender y sobre todo disfrutar una vez más de lo que es la actividad del buceo. Yo soy Daniel Gastelum, les agradezco como siempre y recuerden, tenemos una cita la próxima semana en Outdoor Sonora. ¿Estás listo? Acompáñanos. Vámonos de aventura.